Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Aquí se habla libertad con Pedro Uruchurtu. Buenos días, una vez más aquí se habla libertad. Hoy tengo el honor, el placer de conducir este espacio de Pedro Uruchurtu. Él no puede estar por compromisos personales, pero me toca a mí hoy conducir este programa que promete mucho. Hoy, a 7 años de la muerte de Hugo Chávez Fría. El legado de él, el legado de Judas, control, culto y sobre todo algo que nos cuesta entender muchos, que es el terror que ha implementado en la política cotidiana venezolana. Pero antes debo darles las gracias a quienes hacen esto posible. En la dirección general de la estación, Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Willy Arcaya. En la producción, Catherine Manzano y Malala Nogales. En el control, César Artiaga. Y también pueden comunicarse por la mensajería de Dilo 3456 y el teléfono 0212-482-9750. Y allí podrán preguntarme y también ver sus posturas con respecto a hoy, o sea, la muerte de Chávez, que fue lo que dejó para ustedes, para la familia venezolana y también para la región. También vamos a tener a Patricia Poleo en el tercer bloque para hablar un poco de la posverdad, cómo la posverdad hoy sigue haciendo estrago en la política cotidiana venezolana. Pero antes tenemos a un gran invitado. Él es profesor universitario, Carlos Delgado, periodista y también investigador en la materia de opinión pública. Carlos Delgado, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Justo, un placer. Saludos y saludos a la audiencia también. Gracias por aceptar la entrevista, Carlos. Hoy se cumplen 7 años de la muerte de Chávez, un hombre que se mostraba con fuerza, mesiánico. Me gustaría hablar un poco sobre la posverdad, porque se dice que a Chávez lo montó el pueblo, pero sabemos que fue la élite política venezolana quien lo llevó a Miraflores. Bueno, es un tomazo, además de vincularlo con la posverdad. Partamos del principio. ¿Qué es posverdad? Posverdad es una forma de producción discursiva contemporánea que prescinde de la evidencia en función de darle relevancia al punto de vista moral sustentado o argumentado por la vía sentimental. Es decir, la opinión es válida siempre y cuando mueva un sentimiento y produzca adhesiones a ese sentimiento. Eso, palabras más, palabras menos, es la posverdad. La posverdad es perniciosa porque cada quien tiene un sentimiento. Los sentimientos se pueden compartir como se pueden no compartir, pero mi sentimiento no invalida el sentimiento ajeno. En consecuencia, llegar a conclusiones, llegar a consensos es cada día más complicado. Se le resta racionalidad a las decisiones en el ámbito público, a las decisiones ciudadanas, y hace muy fácil que tengas múltiples versiones de los hechos no coincidentes, pero tampoco que se contrastan, que se comunican y que le permiten a la audiencia tener un marco de comprensión para la realidad. En consecuencia, vivimos en una realidad cada vez más fragmentada y cada vez más aislada. Sobre esa base se monta la propaganda, y sobre esa base se montó la propaganda que generó la carrera al poder de Hugo Chávez. Aunque Chávez, como recordamos, insurge en 1992 con un intento de golpe de Estado y con una propuesta crítica del sistema focalizada en la corrupción del sistema mismo. Es por la vía electoral que Chávez va a acceder y por el apoyo de todo un estamento político que
que no quería cambiar, que no quería además abrir espacios para la sustitución del status quo, y que era un estamento que tenía al menos 70 años vinculado a la reina, vinculado al poder. Carlos, la política de terror que empezó a implementar Hugo Chávez, en daños de opinión pública, ¿cuál es el daño que tú ves? Perdón, ¿puedes repetir? No te escucho. Sí, en cuestiones de terror que implementó Chávez, ¿cuál a tu juicio en materia de opinión pública ha sido el daño más grave que tiene la sociedad venezolana con la llegada de Chávez? Me hablas del terror como estética, como sentimiento unificador de la opinión pública, o en la aplicación como política en la aplicación de la doctrina de seguridad nacional. Bueno, así sí, es. Se nos olvida que esto es un gobierno militar, ¿no? Y que las lógicas estratégicas son de base militar. Mucho se criticó en su oportunidad el restablecimiento de la doctrina de seguridad nacional, que no es una doctrina de izquierda, sino una doctrina de la derecha más rancia, de la época del Internacional de las Espadas, y que además fue no expresa, pero sí empleada, no solo en documentos de planificación, sino a nivel táctico. Junto con parece inconcebible que la doctrina del débil jurídico, en este caso niños, niñas y adolescentes, sean el móvil para producir censura, como en efecto ha ocurrido con la Ley Orgánica de Responsabilidad Social en radio, televisión y medios electrónicos. Este gobierno además hace un uso selectivo del débil jurídico. En determinado momento todos somos débiles jurídicos, a los cuales el Estado debe proteger por garantía de derechos, y en esa misma medida pues proteger a unos es en desmedro de los derechos de otros. Entonces lo que tenemos es una situación de desarticulación bastante compleja. Sí, y profesor, me están diciendo que tenemos en línea a la profesora historiadora María Soledad Hernández. Vamos a hacer el enlace en conjunto con los dos para poder seguir hablando sobre la llegada de Chávez, este caudillo que aparentemente se veía fuerte y que se presentaba como el salvador de los venezolanos. Ella, para presentarla, es María Soledad Hernández, historiadora, investigadora en el Instituto de Investigaciones Históricas en la Universidad Católica Andrés Bello y también profesora universitaria. María Soledad, bienvenida. Hola, buenos días, Justo, ¿cómo estás? Un placer para mí tenerte aquí, tener a dos grandes profesores de una universidad ejemplar como es la Universidad Católica Andrés Bello. María Soledad, hablábamos de la llegada de Chávez al poder, hoy se cumplen 7 años de su muerte. Sin lugar a duda, en sus líneas de investigación que está orientada en la prensa venezolana del siglo XIX, usted señalaba en una entrevista que la prensa juega un papel determinante desde su aparición en 1808 con la llegada de la imprenta, todo el movimiento de independencia y la guerra de independencia y también todo el proceso luego republicano, y sostiene que siempre hubo un vínculo estrecho entre prensa, política y sociedad. ¿Qué papel fundamental jugó la prensa venezolana en la llegada de Chávez? Realmente hablar de prensa sería hablar de un sector, ¿no? de un medio como tal. Yo creo que los medios de comunicación en general jugaron un papel clave porque se transformaron como una especie de voceros de propaganda política. No solo la prensa, insisto, sino los otros medios también. El otro espectro, ¿no? El radioeléctrico, la televisión, hubo como una especie de matriz de opinión favorable hacia un cambio, pero un cambio que definitivamente no tenía un soporte, no tenía una base sólida. Estábamos hablando como de una especie de milagrero, de persona que venía a resolver los problemas complejos que tenía la sociedad venezolana, ¿no? De alguna manera podemos hablar de que catapultaron a un personaje y a un proyecto, y si en ese momento existía como tal este proyecto, y se le dieron simplemente las fortalezas y no las debilidades, ¿no? Yo creo que hay un elemento importante que se debió tomar en consideración en ese momento,
y era el hecho de ser un militar, ¿no? De dónde venía, de qué estamento de la sociedad, o sea, sobre qué bases estaba levantado su discurso y a qué estamento de la sociedad institucional pertenecía ese personaje, ¿no? Y también algo muy importante, María Soledad, una vez en una entrevista que te hice para un documental que se llama El legado de Judas, que hablamos propiamente de Chávez, de su llegada al poder, también conversábamos de que aparentemente era un hombre sin propuestas políticas y que también sectores políticos, las élites, pensaron que era un mal menor dejar a Chávez en Miraflores. Sí, inicialmente, si revisamos incluso su discurso político a partir del año 94, básicamente, cuando es a raíz del sobreseimiento de la causa y sale de prisión y comienza a hacer viajes y a proyectarse, realmente no hay como un sentido, como una profundidad sobre las graves deficiencias. Él hablaba más bien de problemas, más no de la solución a esos problemas. Es decir, él no planteaba cuál iba a ser la clave para resolver esos problemas. Es decir, su discurso, si se analiza, y los politólogos, los expertos en lo que es el análisis del discurso, no era un discurso que profundizaba sobre las enormes debilidades que tenía la sociedad venezolana en ese momento, sino anclado, el tema de la corrupción fue un tema recurrente. Entonces, es un poco ese grupo que le rodea quien va a cambiar de alguna manera esa orientación e insisto, ¿no? Eso sirvió o ayudó, contribuyó a catapultarlo, ¿no? Esa élite que lo rodea, incluso a veces se subestima a los personajes dentro del mundo de la política, y yo siento que a él se le subestimó esto que ocurrió y que en la historia lo sabemos con Gómez, por ejemplo, ¿no? La élite en su momento consideró que Gómez era un mal menor, y Gómez estuvo 27 años en el poder y salió del poder cuando se murió. Así es. ¿no? Y aquí hay un mensaje que está dejando Griselda Ferrer aquí en el chat, y dice: se debe borrar para siempre del ámbito mundial. No debemos estarles rindiendo pleitesía a estos nefastos, ni siquiera con la memoria. Y aquí me detengo porque pareciera que a mucha gente le hace ruido cuando hablamos de Chávez, y más hoy que se cumplen 7 años de su muerte. La necesidad de construir memoria del conflicto. Profesor Carlos Delgado, ¿se encuentra en línea? Ajá, aquí estoy. La importancia de construir la memoria del conflicto sobre los daños psicosociales, el terror, la política de control, del culto a la personalidad que implementó la llegada de Chávez y su permanencia. Hay dos maneras que hay que tender a la hora de reconstruir la memoria de estos años. Una desde la emocionalidad de la gente, y la otra desde la relación de los hechos. Pero antes quería conectar con lo que estaba comentando María Soledad, y es lo siguiente. Chávez se vendió como un gendarme necesario al principio de su campaña política. O sea, él va a sacar el socialismo del siglo XXI como abajo la manga a partir del 2006, pero desde 1994 él estaba siendo visto como un gendarme necesario. Casi todas sus propuestas, las que se ventilaron, fueron de corte desarrollista, y un desarrollismo amparado en un gendarme necesario satisface tanto a los positivistas como a los marxistas. Nosotros se nos olvida un poco la historia intelectual, la historia de las ideologías, ver cómo esas ideas están en el papel, y bueno, cometemos errores que ya antes habíamos cometido, como por ejemplo el de subestimar a Juan Vicente Gómez. En el caso de la memoria, hoy por hoy Chávez es recordado por la gente como una persona buena que murió. Esos datos además tienen evidencia, o sea, son datos de base empírica. Nosotros hicimos una investigación sobre religión y política en Venezuela. Uno de los aspectos fundamentales que se preguntó fue sobre la figura de Hugo Chávez, considerando además que toda la construcción era mesiánica, tenía continuidades con el imaginario mitomágico venezolano, etcétera.
Y esa que fue una investigación hecha hace 3 años, nos decía que el 57% de los venezolanos considera que Chávez era una persona común y corriente con sus virtudes y sus defectos. ¿Eso qué implica? Implica, además estamos hablando de una investigación nacional, más de 2.000 encuestas en 8 ciudades, que la gente hoy por hoy lo ve muerto. No es un legado vivo. Okay. Es el recuerdo de una persona que tenía buenas intenciones y que era, digamos, un pariente lejano. Ahora, la relación de hechos es otra cosa. La relación de hechos es indispensable tenerla cada día más limpia, cada día más comprobada, porque se hará justicia más temprano o más tarde. Y justicia y reconciliación tiene sentido solo si se hace desde la memoria. Así es. Y en el caso de usted, profesora María Soledad Hernández, estamos hablando también con la profesora María Soledad Hernández, quien es profesora universitaria e historiadora. En la memoria del conflicto, aquí en el caso venezolano, control, culto a la personalidad de Chávez, vemos cómo se encuentran los ojitos de Chávez, por ejemplo, en todo esto, lo que es la misión vivienda, y cómo eso representa a nivel simbólico, semiótico, un peso importante en la sociedad venezolana. Sí, realmente hay una simbología que, bueno, que de alguna manera perdurará o no en el tiempo, ¿no? Solo el tiempo lo dirá. Recuerda que la historia trabaja en función no de lo inmediato, sino la historia trabaja con ese tiempo que definitivamente debe transcurrir, porque el juicio del historiador no es un juicio inmediatista. Así es. Sin embargo, es muy importante entender algo de lo que es el culto, y el culto a la personalidad. Es decir, las divinidades están completas y están en un sitio determinado independientemente de cuál sea el culto que usted profesa. El culto a la personalidad, el culto al individuo pasa a ser como una especie de patología, termina siendo como una especie de enfermedad, porque además se contamina un poco con lo que son los fundamentalismos. Así es. Entonces, esos son elementos muy, muy delicados para trabajar, para estudiar, para analizar. Y definitivamente yo creo que si hay algo que debemos desterrar de nuestra memoria, es precisamente esa idea del culto, esa idea de reivindicar, de la alabanza. Es decir, es pensar realmente que estamos frente a un ser humano, como lo pudo haber sido Bolívar, como lo pudo haber sido José María Vargas, como lo pudo haber sido cualquier político que ha pasado o cualquier personaje que haya destacado dentro de la vida nacional como actor político en un área particular, ¿no? Yo creo que eso es bien importante, eso es un paradigma que definitivamente hay que romper, ¿no? El culto a la personalidad ha sido estudiado, trabajado, y el daño enorme que ha creado en las sociedades el mantener realmente ese culto, ¿no? Es más perjudicial que realmente puede tener alguna fortaleza el mantenerlo, ¿no? Sí, y aquí algo muy importante también es entender la existencia del otro, a pesar que puedan tener ideas justapuestas a las tuyas. ¿Cómo hacer luego de este gran legado, control, evidentemente terror y obediencia en gran parte de la sociedad venezolana con la llegada de Chávez? ¿Cómo hacer para que en un proceso de transición, en una nueva Venezuela donde vayamos a construir memoria del conflicto, yo entienda la existencia del otro, de que esa persona que cree en el socialismo, esa persona que vea a Chávez como un santo, porque de hecho y todo hay una capilla en el 23 de enero donde la gente le lleva flores y le lleva comida a Chávez. ¿Cómo hacer para que en la opinión pública no se llegue a un discurso de odio y una pugna que sin lugar a duda traiga consecuencia al seno familiar de la sociedad venezolana, que hoy está sufriendo las consecuencias de la emigración, del éxodo, del exilio? Vamos contigo, Carlos Delgado. ¿Aló? ¿Me escuchas? Bueno, mira, voy a insistir en el dato que di
del 57% de la población que considera que Chávez era un hombre común y silvestre con sus virtudes y sus defectos. El dato es poderoso porque indica que esos recursos invertidos en propaganda y en culto a la personalidad como que no cuajan, que no van a trascender en el tiempo. Okay. Por supuesto, y estoy 100% de acuerdo con los planteamientos de la profesora María Soledad, el culto a la personalidad debe ser erradicado de nuestra cultura, pero debe ser erradicado no por la vía de la ingeniería social, por la vía de la superación, por la vía de superar el caudillismo que todavía nos mueve. Las transformaciones culturales en Venezuela son un tema que rara vez hablamos desde el complejo de las disciplinas, pero necesitamos tener una visión cultural de nosotros mismos completa y compleja para poder trascendernos y evitar que esto nos vuelva a pasar, porque ya pasó una vez, esta es la segunda vez. ¿Queremos una tercera? Espero que no. Y para eso se necesita memoria del conflicto para la no repetición. Y en su caso, profesora María Soledad, para finalizar este bloque con ustedes, la importancia de la existencia del otro y entender también este proceso. Esto es fundamental, justo, y realmente cuando hablas del respeto, es decir, yo creo que el reconocer al otro es una palabra mágica y eso se llama respeto. Si no hay respeto, definitivamente no hay nada, ni en las relaciones entre padres con hijos, ni en las relaciones entre profesores con sus alumnos, ni en las relaciones entre marido y mujer. Es decir, esa es una palabra clave para la reconstrucción. Sin embargo, tiene que haber otra palabra, pero que no sea etérea, sino que realmente se materialice. Es la justicia. No puede haber olvido si no hay justicia. Así es. Porque no es que la justicia va a resarcir el dolor, las pérdidas, la tragedia, pero la justicia de alguna manera va a representar una especie de satisfacción. Es decir, se cumplió con lo que se tenía que cumplir, se hizo justicia, porque definitivamente podemos llegar al poder por la vía de los votos. Podemos ser muy demócratas en nuestro discurso, pero cuando no se cumplen las leyes, cuando no hay justicia, cuando no hay equidad, son gobernantes de facto, son gobiernos de facto, son gobiernos que imponen una especie de vamos a decir, de patrón personal, ¿no? Le imprimen un sello y entonces queda como lo otro de lado, ¿no? Entonces la justicia no es un sustrato importante, no lo es el respeto, los valores van quedando de lado, entonces vas creando incluso un ciudadano antivalores, de espaldas a lo que es una realidad. Entonces yo creo que en esta reconstrucción de Venezuela por venir, el respeto es la palabra mágica, la justicia definitivamente nos va a ayudar a olvidar el horror que hemos vivido. Y de verdad que agradezco las palabras que han dado ustedes dos, intelectuales, profesores universitarios, y que tienen un rol importante en las aulas venezolanas hoy universitarias, defendiendo la autonomía y las ideas para el debate crítico de la Venezuela que necesitamos. Para mí fue un honor haberlos tenido hoy en este espacio hablando sobre las implicaciones que implica el culto, el terror y también hacer que una sociedad obedezca. De verdad que muchas gracias por contar con su apoyo en este espacio, María Soledad Hernández y Carlos Delgado. Un gusto. Buenas tardes. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. Tenemos que ir a una breve pausa y al regreso vamos a tener a la periodista controversial Patricia Poleo. Ya volvemos. Usted escucha Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter,
@RCR750, la radio que se ve. En Global Therapy, Centro de Rehabilitación Física, aplicamos tratamientos personalizados para todas las edades con equipos de última tecnología que te aseguran una rápida recuperación. Atendemos esguinces, fracturas, lesiones deportivas, desgarros musculares y lesiones de rodilla. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2. Teléfono 0212-461-9370. Global Therapy y despídete del dolor. Informe RCR presenta titulares. El nuevo presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el mexicano Joel Hernández, expresó su preocupación por la vulneración de los derechos humanos en Venezuela. Puesto nadie en su sano juicio va a decir que quiere una solución no pacífica a un conflicto en el país. Eso sería un contrasentido, por lo tanto, naturalmente que lo que se busca y se desea, en teoría, por supuesto, es una salida no caliente a este conflicto. Sin embargo, pareciera, desde el punto de vista de teoría de juegos, pareciera muy difícil pensar de que el sistema que tiene el poder en este momento en el país, que es un sistema básicamente militar. Yo creo que hay un error de concepción del sistema, la gente lo ve como civil. Es un sistema militar que tiene unos rostros civiles importantes, pero básicamente el poderío es un poderío de orden militar. Tiene una lógica básicamente de mafia, y por supuesto las mafias no suelen de manera voluntaria estar dispuestas o estar de acuerdo conceder una cuota o la totalidad del poder simplemente por premisas de orden ético o de orden jurídico. Daniel Barnaghi, analista político y profesor de la Universidad Simón Bolívar, aseguró que lamentablemente no hay ninguna señal de que la salida de esta crisis que vive el país sea por una vía pacífica. El expresidente de Fede Cámaras, Carlos Larrazábal, denunció los constantes apagones en zonas industriales del país durante las horas laborales. En internacionales, en Sudáfrica, confirman el primer caso del nuevo coronavirus COVID-19. Y en los deportes, en el fútbol español, el Granada, donde están los venezolanos Darwin Machís y Yangel Herrera, salen hoy a defender la localía ante el Athletic de Bilbao en el partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey. Amigos, a esta hora les narro Jackson Vargas, les invitamos a que continúen escuchando nuestra programación. Serovka es una empresa que cuenta con un equipo de físicos, médicos, ingenieros, arquitectos y técnicos que brindan protección y seguridad radiológica a todas las clínicas. Serovka también ofrece capacitación al personal médico-técnico y de enfermería, así como la divulgación científica a pacientes sobre radioterapia, medicina nuclear y radiodiagnóstico. www.serovka.com y en las redes @Serovka. Serovka, empresa líder en protección radiológica con cobertura en toda Venezuela, América Latina y el Caribe. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El doctor José Eduardo Troconis y sus especialistas invitados le ayudarán a obtener cada semana el secreto para mejorar su calidad de vida en RCR Salud. Usted podrá comprobar la veracidad de las tradicionales técnicas y últimas tendencias que se divulgan acerca de la salud y la medicina en nuestra sociedad. Hay mucho más dedicación y hay mucho más experiencia. Tenemos las herramientas. RCR Salud, todos los domingos, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM.
En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por rcr.tv, la radio que se ve. Y estamos de vuelta aquí en Se Habla Libertad, hablando de un tema controversial que ha dejado a muchos conectados acá, hablando de, bueno, lo que representa Chávez y lo que sigue representando hoy, no solamente él estando muerto, sino también Maduro y lo que ellos influyen en la sociedad con todo el terror, la obediencia y el control. Catherine, vamos a ver si podemos colocar el videíto es la tapa del documental que yo titulé El legado de Judas, hablando hoy 7 años de la muerte de Chávez. No, yo no soy socialista. No, yo creo que ya el mundo de hoy, la América Latina que viene, requiere un salto adelante. Nosotros sí somos, y lo decimos por toda la mitad de la calle, socialistas. Ahí vemos allí las contradicciones de Hugo Chávez cuando él se presentó ante los medios venezolanos diciendo que él no era socialista, que el socialismo no era una política o una idea que él iba a implementar en la sociedad venezolana, pero luego reafirma que él sí es socialista. Ahí vemos la traición y la estafa que le hace a sus seguidores que creyeron que Chávez era el salvador de los venezolanos y que iba a sacarlos de una crisis que además es una crisis que fue creada por una élite cómplice, corrupta. Catherine, tenemos a Patricia Poleo. Ya tenemos a Patricia Poleo en Sky. Ella es periodista venezolana, una gran periodista que además se ha tenido que enfrentar no solamente al régimen chavista, Chávez, sino también se ha tenido que enfrentar a algo que es peor, que es el status quo, el G4. Una mujer que ha venido denunciando constantemente, hoy en el exilio, las artimañas que representa el Estado criminal de Nicolás Maduro, auspiciado también por sectores de la oposición. Patricia Poleo, bienvenida. Hola, gracias. Gracias a ti por permitirnos poder contar hoy contigo en este espacio, hablando de lo que representó y representa Chávez. Chávez a 7 años de su muerte, control, obediencia, sumisión y terror en la sociedad venezolana. Patricia, ¿tuviste la oportunidad de entrevistar a Chávez? No, nunca lo entrevisté, la verdad. Tuve... Sí, cercanías. ¿Aló, me escuchas? Sí, dime. Desde Chávez hoy, tú como periodista, ¿qué puedes salvar de él como ser humano? Realmente salvar nada. Yo creo que el daño estructural que hizo Hugo Chávez en la sociedad, vamos a tardar mucho tiempo en resolverlo, ¿no? Yo estaba, y comenté en uno de mis programas en estos días, una entrevista que Piedad Córdoba le dio a un colombiano que está colgada en YouTube. Ajá. Una entrevista que me dio hasta ganas de vomitar, te digo, porque ahí ella hablaba de cómo entre Fidel y Chávez habían escogido a Nicolás Maduro como sucesor. Y lo contaba con un desparpajo, ¿no? Porque eso le quitó al ciudadano el derecho de escoger a quién quería después de Hugo Chávez, ¿no? Porque no es que Hugo Chávez tuviera la varita mágica para decidir quién era, sino que el sistema que instauró Hugo Chávez en Venezuela permite eso, permite que sean los candidatos del oficialismo los que terminen electos, incluyendo los de la oposición. Es decir, que los que escoge el oficialismo que le hagan contraparte son los que al final terminan sentados en la Asamblea Nacional y
pues tienen así como un manto de protección por parte del régimen, que eso significa pues vas a ir preso, no te vamos a congelar tus bienes, no te vamos a perseguir, etcétera. El daño de Hugo Chávez ha sido estructural, por eso cuando yo escuché a Lilian Tintori hablar de que Maduro estaba acabando con el legado de Chávez, lo que a mí se me ocurrió decir fue, ojalá eso fuera cierto, ¿no? Ojalá que alguien pudiera acabar con el legado de Chávez, porque es que ese no tiene que ver con lo que Chávez dejó en el chavismo o en el sector de la población que lo siguió y que aún hay un sector que aún lo venera, ¿no? Es que es el daño que hizo incluso en la juventud de política de la oposición, que se supone que está del lado de la oposición, ¿no? Yo siempre hablo de esta generación de muchachos que tienen 40 años, entre ellos incluyo a Juan Guaidó, que lamentablemente no han demostrado que quieren sustituir el gobierno, mejor dicho, no quieren sustituir el sistema, que es lo que hay que sustituir, ¿no? Sino que están ahí simplemente bajo la forma que al Estado le dio Hugo Chávez, ¿no? Que es una forma totalitaria. Se comportan igual o se comportan peor, porque aún sin tener el poder de las armas, el poder de la justicia, que sí lo tiene el chavismo, que tienen bajo su tutela y bajo su poder, tienen el poder judicial, el poder, obviamente el poder ejecutivo, el poder legislativo, sino que sin tener ese poder actúan como si lo tuvieran, ¿no? Y persiguen a quienes los cuestionan, a quienes los critican, porque definitivamente desde este puesto que ocupo yo, que ocupan ustedes en los medios de comunicación, lo que debe haber es crítica, debe haber es observación, debe haber una lupa, no el halago permanente, el elogio y la complicidad con las cosas mal hechas, ¿no? Entonces, mientras nosotros sigamos aceptando como sociedad que el líder o el dirigente político es nuestro jefe y nosotros somos unos súbditos, vamos a continuar con el legado de Chávez, que el legado de Chávez, hay una palabra que dijiste que a mí me parece fundamental, es sumisión. Y yo creo que el ciudadano no puede estar sumiso a quienes lo gobiernan, porque se supone que quienes nos gobiernan deben ser nuestros, deben estar sumisos precisamente a la voz del pueblo, deben obedecernos a nosotros, no es al contrario. Patricia, y lamentablemente, dime. Disculpa, ahí cuando hablas de sumisión, porque me quiero centrar en esto y en la prensa venezolana. Tú hablabas con Nitu hace días sobre que los periodistas como que han dejado de ser periodistas del debate crítico para convertirse en relacionista público. Nitu Pérez lo decía muy sutil, bueno, ellos están confundidos entre el rol que tienen que llevar a cabo en los medios de comunicación. ¿Cómo te sientes tú como periodista cuando tú has venido denunciando, además con datos, porque aquí es muy importante la posverdad, cómo la posverdad ha hecho daño hoy en la sociedad venezolana y al gremio periodístico? En tu caso tú has venido denunciando durante años con datos el vínculo entre guerrilla y la Fuerza Armada, cómo se ha estructurado el Estado criminal y ha sido atacada por quienes dicen que son oposición al régimen. Tú como periodista, hoy en el exilio además, que el exilio no es que se vive, bueno, estoy en Miami y soy libre, sino el exilio se vive con añoranza y con arraigo al país que quieres volver. ¿Qué le dices tú hoy a los periodistas, al gremio venezolano que, sin lugar a duda, evita que la sociedad esté informada? Bueno, yo ni siquiera quisiera dirigirme a ellos, ¿no? Porque yo estoy segura de que ellos tienen conciencia de lo que están haciendo. Totalmente. Te hablo, por ejemplo, de los periodistas de mi generación, algunos un poco mayores que yo, pero que hemos estado en las circunstancias históricas y políticas en Venezuela, pues hemos estado trabajando simultáneamente, ¿no? Ellos saben exactamente los que se hacen cómplices de lo mal hecho, aunque lo mal hecho venga del lado de la oposición, están conscientes de lo que están haciendo y lamentablemente están actuando por intereses particulares. Puede ser incluso por una situación económica complicada o lo que sea. Yo más bien me gustaría dirigirme a la nueva generación, que es la que nos va a sustituir, ¿no? Porque yo sí he notado que la nueva generación un sector de la nueva generación está claro en que ese no es el periodismo que se debe hacer, ¿no? Que no es periodista el que
el que sirve de vocero de un candidato, porque entonces es un relacionista público, ¿no? Y cargo que es totalmente válido, pero no te hagas pasar por periodista, no te hagas pasar por reportero, cuando realmente lo que eres es un relacionista público. Eso le ha hecho mucho daño incluso a la sociedad, porque si algo tú puedes ver en la historia mundial es que la sociedad crece al ritmo que crece en sus medios de comunicación, y crece y madura políticamente al mismo ritmo. Y lamentablemente nosotros hemos retrocedido, porque en Venezuela hubo un periodismo que se hizo cuando los inicios de Hugo Chávez, cuando se comenzaron a ver las arbitrariedades, un periodismo que yo tengo que rescatar y creo que fue el periodismo más digno que hemos visto en toda esta circunstancia, porque trabajábamos los medios de comunicación unidos para visibilizar lo que estaba ocurriendo en el régimen y lo que podría ocurrir, y trabajábamos sin mezquindad. Nos compartíamos la información, no importaba que tú estuvieras en el canal de la competencia o que tú trabajaras en un periódico, porque el periodista que tenía programas de televisión o de radio siempre replicaba el trabajo de investigación, las pruebas que se daban en otro medio, ¿no? Lo que está pasando ahorita es terrible, es lo peor que por lo que ha atravesado el periodismo en Venezuela. Yo, por ejemplo, acabo de ver unas publicaciones del Colegio Nacional de Periodistas y del sindicato, pues apoyando y defendiendo y repudiando lo que Diosdado Cabello dijo anoche acerca del jefe de prensa de Juan Guaidó, con lo cual estoy de acuerdo. No se puede apoyar la persecución a ningún periodista, pero es que tiene que ser cuando el colegio y el sindicato debe defender a todos los periodistas, incluyendo a los periodistas que hemos sido críticos con la oposición y que también lo hemos sido con el gobierno y que hemos sido amenazados tanto por la oposición como por el gobierno. Entonces, aquí no puede ser que haya un desbalance en ese sentido. Los periodistas debemos ser críticos de todos los sectores, porque no puede ser que tú veas mal que haya corrupción en el régimen, pero que no veas mal que la corrupción esté del lado de la oposición. Ahora me están llegando, por cierto, una prueba que la estoy trabajando de la Asamblea Nacional, de la nómina fantasma de la Asamblea Nacional desde que Henry Ramos Alup asumió la presidencia de la Asamblea Nacional el primer año de esta gestión. Entonces tenemos que callarnos la boca, porque ahí la corrupción la cometieron quienes se hacen ver como jefes de la oposición. Entonces, al final lo que tenemos que demostrar es que hay una oposición, hay un sector de la oposición que le conviene que el régimen siga ahí, que el sistema de gobierno siga ahí, porque la forma de enriquecerse que han tenido algunos siendo oposición no podrían tenerla siendo gobierno, porque el próximo gobierno, que yo espero que llegue algún día, va a ser muy vigilado por la comunidad internacional. El que esté en gobierno, el que sea presidente, el que esté en la Asamblea Nacional, el que esté manejando recursos, no va a poder hacer lo que está haciendo el régimen y lo que están haciendo algunos de la oposición. Entonces, yo creo que ahí está el juego de un sector de la oposición que no quiere el cambio del sistema. Y aquí lo que tenemos que pelear es por el cambio del sistema de gobierno, porque es el sistema de gobierno el que ha oprimido, es el sistema de gobierno el que ha empobrecido a la nación, el que ha hambriado al país, el que ha permitido que un grupo de muchachos a quienes se les denominaron los bolichicos, con el caso de Erwis, se llevaran una cantidad de dinero que no se van a poder gastar nunca en su vida, a cambio de entregar unas plantas eléctricas que nunca funcionaron y por la cual el país está en penumbra permanentemente. Entonces, hay un sector, por ejemplo, periodístico y un sector de la oposición que no menciona este caso porque esta gente financia un sector de ellos. Entonces, eso no puede ser. Eso es lo que hay que cambiar. Sí, Patricia, no estamos escuchando a Patricia Poleo, ¿se fue el audio? ¿Se escucha? ¿Me escuchas? ¿Me escucha? Sí, te escucho aquí precisamente. Patricia, cuando me hablas del cambio sistémico, Guaidó es parte de este cambio sistémico, pero podemos ir a una breve pausa y regresamos para que Patricia conteste esto. Sí, salir del sistema también es salir de Guaidó. Vamos a la pausa y ya volvemos aquí. Aquí se habla libertad. Usted escucha. Aquí se habla libertad. Con Pedro Uruchurtu.
Síganos en Twitter en @RCR750. La radio que se ve. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfonos 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por rcr.tv, la radio que se ve. Y estamos de vuelta aquí se habla libertad. Tenemos a una entrevistada de lujo, Patricia Poleo. Patricia hablaba de todo el tema de transparencia, la obediencia, la sumisión que implementa el legado de Chávez y cómo esto también ha sufrido el gremio de la prensa, también está haciendo cosas que al juicio de ella y el mío también no puede permitirse. Ella hablaba de un cambio de sistema. Guaidó, la Asamblea Nacional, pertenece a este cambio sistémico que la sociedad venezolana debe promover. Bueno, hasta ahora han sido parte del sistema. Hasta ahora han oxigenado al sistema, le han dado legitimidad al sistema, porque el sistema requiere de una oposición que los mantenga ahí como demócratas. Esas son las nuevas dictaduras, ¿no? Que tienen un disfraz de democracia porque son electas, se instalan a través de elecciones y de ahí no se van más, pero siempre hay una oposición ahí que les permite a ellos argumentar, ¿no? Pero si aquí hubo elecciones y aquí hay 4 personas que son de la oposición. Entre ellos está, por cierto, siempre Stalin González, que lo veremos siempre mientras esté el sistema de gobierno, veremos siempre a Stalin en el cargo al que se lance. Siempre va a ganar, porque siempre le ha hecho el juego al régimen. Yo, incluso en mi programa, estoy dándole a Juan Guaidó, y lo hago como periodista, pero también como venezolana, que tengo todo el derecho del mundo, ¿no? Le estoy dando la oportunidad a que, con esta situación que se está dando de conformación de Consejo Nacional Electoral y pues de elecciones que obviamente se van a dar, bueno, que las desconozca, que desconozca al sector de la oposición que está trabajando para ir a elecciones, a unas elecciones con Maduro en el poder, que no tiene nada que ver con lo que se había hablado. Porque cuando Estados Unidos dice elecciones sin Maduro, estamos hablando precisamente es de acabar con el sistema. Porque nada hacemos con sustituir a Maduro dentro del sistema de gobierno que hay en este momento. Y pues hasta ahora no hemos escuchado cuál va a ser la decisión de Juan Guaidó. Si Juan Guaidó va o no va a ir a unas elecciones. Así es, había un silencio. Hay un silencio, bueno, no sé si es estratégico el silencio, ¿no? Porque vemos, por ejemplo, a JJ Rendón, que es el jefe de estrategia de Juan Guaidó, que no sé si es jefe de estrategia del gobierno interino o es jefe de estrategia del candidato Juan Guaidó. Todavía yo no he definido muy bien eso. Pero él dice que el final de la película no se ha visto, pero también cuánto va a durar la película, ¿no? Porque a veces uno se cansa. Así es, Patricia. Así cuando la película ya tiene 3 horas, ya tú dices, bueno, ¿y cuándo se va a acabar esto, no? Por muy buena que sea. Así es, Patricia. Entonces, y tenemos que culminar el espacio. Los minutos se han pasado volando. Pero me gustaría, no se ha culminado la película y esto parece que va a seguir y no sabemos cuántos capítulos más, pero sí me gustaría que le envíes un mensaje a los venezolanos que hoy te escuchan, tus seguidores, tus factorcitos, para que sigan en la lucha venezolana. Sí, y que sean críticos y que sean ciudadanos, que no sean súbditos. Nosotros no tenemos una monarquía en Venezuela y no la queremos y la verdad es que no hemos luchado tanto tiempo es para que esto continúe de la misma manera pero con otro rostro, ¿no? Nosotros
realmente nos merecemos, después de tanta lucha, después de que el país ha salido a marchar, después de los muertos que tenemos, de los presos que tenemos, pues nos merecemos un gobierno que nos obedezca. Y eso es lo que nosotros tenemos que luchar, que el que se instale ahí obedezca al país, que le haga caso, y no que lo consulte cada 5 años o cada 4 años y después se olvide de las necesidades y de lo que nosotros queremos como país y como ciudadanos. Convirtámonos en ciudadanos, que de esa manera es que vamos a lograr un cambio de sistema de gobierno. Y el debate crítico, que es súper importante. Yo de verdad espero tenerte aquí de regreso en una nueva Venezuela y debatiendo en los espacios públicos, para que la gente vea que solamente no lo puedes hacer desde afuera, sino desde adentro, porque se te ha hecho esa crítica que desde afuera puede ser muy radical, pero que quisieran verte desde adentro a ver cómo lo haces, y yo estoy seguro que lo vas a hacer a la altura de las circunstancias que te presente el momento. Muchas gracias, Patricia. Gracias. Será hasta la próxima. Hemos llegado al final del programa. Fue un placer volver a estar con ustedes en Aquí se habla libertad por Radio Caracas Radio. RCR presentó Aquí se habla libertad con Pedro Uruchurtu. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750.